Cordial saludo. Por medio de la siguiente exposición, me permitiría hacer una hipótesis del caso del personaje de Conrad de la película como uno, respecto a las patologías o características que presentó Conrad a lo largo de la película. Para ello nos pidieron identificar un trastorno para los cuales pude descartar tres. El trastorno de la culpa del sobreviviente, que no lo contempla el DM5, pero está un poco más especificado hacia lo que realmente le sucedió a Conrad. Luego descarté el trastorno obsesivo compulsivo, que en él pues ya se hace obsesión hacia ciertas actitudes, actividades o creencias que le permitan alejarse un poco del trauma, pero nos deja por fuera muchas características que nos describió la película respecto al trastorno que estaba enfrentando Conrad en el momento. También tenemos el trastorno del límite de personalidad, que ese también se asociaba porque es un estado de ánimo y de relaciones negativas. O sea, cómo un estado estresor puede llegar a afectar al cambio de la personalidad de la persona. Digámoslo, se va trastornando la personalidad hasta llegar a ser de una manera negativa, afectando todo el vínculo biopsicosocial del personaje. Pero en este caso también nos deja muchos aspectos fuera de lo que realmente es lo que nos exponía la película, como lo que era el caso de Conrad. Para el caso de Conrad, finalmente escojo el trastorno de estrés postraumático, que es como el que más se adapta a lo que realmente buscamos en esta fase, que es la exposición a una situación traumática o estresora de afección física o psicológica, la cual se hace imposible sanar para la persona afectada, que fue lo que vimos para Conrad. En el proceso de sanar ello, se encontró también con problemáticas en sus círculos cercanos, como era el círculo familiar, en la culpabilidad que le otorgaba la mamá en el proceso del duelo y todo esto, que no le permitió hacer un proceso de luto sano para que él pudiera sanar y seguir adelante. Entonces lo que pasa es que Conrad empieza a presentar síntomas como los siguientes, que son pesadillas o sueños angustiosos recurrentes, recuerdos angustiosos, involuntarios e intrusivos de los sucesos traumáticos, reacciones disociativas, evitaciones situacionales que le recuerdan al trauma, alteraciones cognitivas del estado de ánimo negativas, alteraciones importantes en la alerta y reactividad asociada, reaccionan de manera exagerada ante estímulos y pueden sufrir de ansiedad o de depresión. Todo esto lo vemos a lo largo de la película gracias a que Conrad manifestó un estado mental negativo por el cual nos dejó ver enfado, culpa y vergüenza. Tres estados que llevaron a un proceso en el que Conrad empezó a, digamos, a perder ciertas cualidades y ciertas actitudes que tenía día a día con sus círculos sociales cercanos, de los cuales también se empezó a alejar progresivamente. Entonces, este trastorno también le provocó a Conrad un desinterés en actividades significativas que eran de progreso para él, como lo fue el dejar el proceso de natación y otros que le aportaban a su vida. Digámoslo, en algún momento de la película, Conrad en sus estados de estrés, su estado físico también lo demostraba, ¿no? Entonces él entró en estrés, ansiedad, depresión, que ya pasa uno de estos síntomas, que es la alteración importante en la alerta y reactividad frente a todo lo que le pasa. Hay desapego por parte de Conrad en sus deberes, en su familia, en su parte sentimental. Se ve continuamente cómo se empieza a desapegar, a aislarse y a volverse un poco más individual respecto a su trauma que está pasando en el momento. También la incapacidad persistente de expresar emociones, la vemos cuando Conrad intenta establecer una relación sentimental, pero finalmente, digamos, no lo logra de una manera adecuada, ya que pues, se presenta como todas estas dificultades a nivel personal en las cuales él se desconoce a sí mismo, entonces le es incapaz poder llegar a fomentar un vínculo social, socioafectivo. Y finalmente la evitación de personas, lugares y conversaciones, que fue lo que vimos a lo largo de la película, como ya lo dije anteriormente. Conrad se empieza a encerrar en sí mismo y ya finalmente pues decide entrar en un tiempo de crisis, el cual le lleva a una catarsis que ya le permite salir gracias al tratamiento de acompañamiento psicológico que presentó a lo largo de la película. Esa sería la hipótesis que yo plantearía. Gracias.